Bienvenidos a este video llamado Electrocardiografía en cuidados primarios. Antes de referirnos a este video, vamos a comentarles nuestro próximo curso de la plataforma del traductor médico, y este curso es avalado por el Foro Internacional de Medicina Interna en sus cursos internacionales. Este curso se llama Electrocardiografía para Internistas 2020. Este es un curso online que tiene da una acreditación de 60 horas internacional, tiene una serie de actividades, libros de apoyo, evaluaciones al final de cada video, casos clínicos, lectura de bibliografía y evaluación final. Está dirigido esencialmente a estudiantes de medicina, residentes y especialistas dedicados al área de medicina interna. Es un curso donde se le da importancia a la parte deductiva y analítica para entender el trazo electrocardiográfico sin necesidad de aplicar la memorización. Ya estamos en la etapa de inscripciones, finalizan el 29 de febrero y iniciamos el curso el 2 de marzo. El curso tiene 2 meses de duración. Continuando entonces con el video, este video esencialmente se denomina Interpretación y manejo de la electrocardiografía en pacientes asintomáticos por los médicos de cuidado primario. Es un estudio retrospectivo publicado recientemente en el 2019. Y esencialmente es un análisis de 300 trazos electrocardiográficos realizado por 14 médicos de atención primaria en pacientes sintomáticos. Esto es una parte muy importante. Son pacientes sintomáticos y las indicaciones principales para realizar el electrocardiograma fueron, en primer lugar, con un 43% sospecha de arritmias. En segundo lugar, la presencia de un evento coronario o infartos previos, es decir, en general cardiopatía isquémica. Y en tercer lugar, como indicación, fue para tranquilizar al paciente, que eso forma parte también de la consulta del internista. Dentro de los síntomas más frecuentes a estos pacientes a los cuales se les realizó electrocardiograma, tenemos en primer lugar aproximadamente con un 44% dolor torácico, seguido por disnea, palpitaciones, y dentro de estos son los síntomas y los signos principales, pues arritmia y la presencia de hipertensión arterial. Entonces, debemos recalcar, que eso lo vamos a hablar en la parte final, que todos son pacientes sintomáticos, atendidos por médicos de atención primaria. La frecuencia de las interpretaciones. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales? Bueno, aproximadamente un 43% de pacientes no se le encontraron anormalidades. En segundo lugar, arritmias supraventriculares. En tercer lugar, trastornos de conducción, principalmente bloqueo de primer grado y bloqueo de segundo grado. Y en cuarto lugar, anormalidades de la repolarización, en este caso, pues anormalidades en el segmento ST. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por los médicos en estos pacientes? El 43% de los médicos decidieron no tomar ninguna conducta posterior, o sea, lo consideraron normales. En segundo lugar, los médicos, en un 13%, se dedicaron a hacer análisis posteriores, pero hechos por el mismo médico general, o ajuste de medicamentos posteriores en la consulta, en un 4.3%. Esos fueron dentro de los médicos que no fueron referidos a otros especialistas. Y dentro de los pacientes que fueron referidos a cardiólogos, aproximadamente un 9% fueron referidos a consulta rutinaria de cardiología, un 9.7% fueron referidos de forma telefónica y un 14% fueron referidos de emergencia a la consulta de cardiología. Y veamos acá entonces la parte más importante de este artículo. La principal reflexión de este artículo es en qué lugar o en qué proporción los médicos de atención primaria estaban preparados para interpretar el trazo electrocardiográfico
y las conductas médicas asociadas a estas conclusiones diagnósticas. Entonces veamos que los principales puntos en los cuales hubo discordancia entre el cardiólogo y el médico de atención primaria fueron, en primer lugar, trastornos de repolarización, en segundo lugar, electrocardiogramas considerados normales, falso positivo, en tercer lugar, hipertrofia del ventrículo derecho, y en cuarto lugar, hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, estos son los puntos de desacuerdo entre el cardiólogo y el médico que interpretó el trazo electrocardiográfico. Y vean esto acá, estas conclusiones tan interesantes. Hubo un acuerdo entre el cardiólogo y el médico de atención primaria que fue entrenado para leer el trazo electrocardiográfico, hubo un acuerdo de un 84% y desacuerdo en el 16% en cuanto al trazo, desacuerdo en el 12% en cuanto a la conducta tomada al hacer el análisis electrocardiográfico, y un 5% hubo un desacuerdo entre tanto la interpretación del trazo como la conducta. Entonces, en conclusión, pues hasta un 84% de acuerdo entre el cardiólogo y el médico general, el médico de atención primaria que hizo el análisis. Solamente en el 5% hubo un desacuerdo tanto en la sumatoria de conductas y de interpretación del trazo electrocardiográfico. Vamos a concluir entonces los principales elementos que debemos tomar en cuenta de este artículo. Hay un punto esencial. Ya en el año 1918, en el año 2018, ya se había hecho un análisis por parte de la revista JAMA y los servicios de prevención médica de Estados Unidos sobre la necesidad de realizar un trazo electrocardiográfico en pacientes asintomáticos, y se había determinado que no añadía nada nuevo practicar trazo electrocardiográfico a pacientes asintomáticos. Es decir, que la utilidad de practicar el trazo electrocardiográfico es esencialmente en pacientes sintomáticos. En pacientes asintomáticos no se ha demostrado utilidad en realizar este procedimiento. Y vemos entonces, como concluimos anteriormente, que hay un acuerdo entre aproximadamente el 86%, una asertividad del 86% entre el cardiólogo y el médico de atención primaria en las conclusiones del trazo electrocardiográfico. Los autores de este artículo concluyen que los puntos principales en los cuales debería hacerse énfasis en el médico de atención primaria para que sea capaz de analizar el trazo electrocardiográfico, los puntos donde debemos hacer énfasis son en los elementos electrocardiográficos que forman parte del síndrome coronario agudo, en los trastornos del ritmo, en el embolismo pulmonar, en la hipertrofia ventricular izquierda y en los complejos ventriculares prematuros. O sea, esos son los puntos en los cuales debe hacerse énfasis en la educación médica. Vemos entonces que es bastante útil y tiene un alto grado de éxito entrenar al médico de atención primaria, al estudiante, residente y al médico de atención primaria en la interpretación electrocardiográfica para poder llegar a una mejor atención de nuestro paciente en la consulta. Y entonces concluimos del artículo que los médicos de atención primaria pueden ser altamente competentes para interpretar trazos electrocardiográficos y para tomar conductas terapéuticas subsiguientes. Y que debemos entonces afianzar la educación médica acerca de este punto, la interpretación del electrocardiograma. Muchas gracias por su atención.